En ningún momento estaba en el ánimo de él favorecer a las ISAPRES. Con esas palabras, el ministro de Salud, Emilio Santelices, defendió al superintendente de Salud ante los cuestionamientos por dejar sin efecto la circular que aplazaba en 2 años la baja en los planes de las ISAPRES. Queremos hablar sobre este tema, para eso nos acompaña Ronnie Lenz, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, el tema de la discusión de la reforma de la salud está que arde. Ha estado en el tapete en los últimos días con mucha fuerza. Todo esto parte la semana pasada con este anuncio de alzas bastante potentes en los planes de salud del sistema privado, que se van a materializar en un mes más. Luego con esta circular que permitía que las ISAPRES no hicieran la rebaja automática de los planes cuando las personas salen de sus edades de riesgo, niñitos hasta 24 meses, mujeres desde los 40. ¿Cómo ve usted esta chance de que hoy sí puedan cambiar las cosas con un proyecto que se debería ingresar este mes? A ver, mire, aquí hay varias cosas que hay que ir separando porque el ambiente está muy complicado. Al gobierno le llueve sobre mojado. Primero hay que acordarse de que esta es una reforma largamente pospuesta y que el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 sacaba ya de la operatoria de las ISAPRES la tabla de factores. Y eso generó una serie de vacíos, le limitó las competencias a la Superintendencia de Salud y por lo tanto, conjuntamente con las alzas del precio de los planes y con la judicialización, el escenario para una reforma estaba más que listo. Sin embargo, esto en los distintos gobiernos se ha venido postergando, ¿no? El mismo gobierno de Piñera hizo una comisión presidencial en su oportunidad, se presentó una reforma al sector que implicaba el final de las ISAPRES. Sin embargo, hubo veto por parte del ala más extrema de la coalición en ese momento, y por lo tanto el presidente tuvo que parar la reforma y mandar un proyecto de ley que todavía está dando vuelta en el Congreso, que tocaba aspectos más bien cosméticos, el tema del IPC, básicamente de la salud. Bachelet trató de hacer algo en materia de reforma, pero sus ideas eran demasiado radicales para el momento en que se encuentra el país, porque pretendía instalar un fondo mancomunado. Un gran FONASA. Es que no quedaba claro que fuera un gran FONASA, pero un fondo mancomunado, un sistema único de salud, porque la discusión todavía no sabemos si es un sistema nacional de servicios de salud, que es un sistema de oferta, o si estaba proponiendo un seguro nacional de salud, que es un sistema más europeo, como sucede en Francia o en Alemania. Y además no dijo cómo iba a ser la transición, por lo tanto se generaba una serie de problemas de inconsistencia y por lo tanto la reforma abortó. Le toca ahora a Piñera en su segundo mandato y amenazado con un fondo universal para el sistema ISAPRE, un plan universal y un fondo solidario, y paralelamente una reforma a FONASA. Yo diría que ha habido un avance interesante en términos de la terminología de la discusión. Hoy día la derecha ya está tomando los principios de seguridad social para armar su arquitectura de reforma. Esperemos de que eso se vaya a llevar a la práctica. El presidente le ha estado poniendo al ministro varias fechas para entrega de proyectos, sin embargo el ministro no ha podido entregar hasta el día de hoy. Ahora, ya hay un compromiso de que tiene que ser dentro de este mes. A mí me llama la atención un tuiteo del presidente, ¿cierto? En este panorama y ahora último, hay bastante más coincidencia en muchos temas. Incluso las ISAPRES da la impresión de que se dan cuenta que el escenario por primera vez es amenazante. De hecho, hay algunos, yo no sé si usted coincide, que sospechan o perciben que la fuerte alza en los precios es incluso el anticipo puede ser la última, antes de la reforma, pero están muy conscientes de que hay que eliminar preexistencias, de que hay que reducir las diferencias, ¿verdad?, de discriminación. Ese es otro punto también que me interesaría que usted tocara y abordara, porque se pide por parte de los usuarios que no haya discriminación, que hombres y mujeres paguen lo mismo, que la edad no sea un tema, pero da la impresión que en este proyecto de ley que aún no conocemos se va a reducir la discriminación, pero no se va a eliminar 100% por un tema de costo, sino que va a ser más una compensación. El más joven compensando al mayor,
el hombre compensando un poco más a la mujer. Sí, y de lo que trascendió el año pasado, inicialmente el gobierno tenía una propuesta que estaba basada no en un fondo solidario sin discriminación y donde se den los principios de la seguridad social, que tiene que ver con que las personas más ricas y de menos riesgos solidarizan con las personas de más riesgo y más pobres, ¿no? De tal manera que los subsidios implícitos que hay en la seguridad social son de jóvenes a viejos, de hombres a mujeres, de ricos a pobres, de personas sanas a personas enfermas. Eso es el principio de la arquitectura. Cosa que no pasa en el sistema ISAPRE, es un sistema de planes individuales donde cada uno se rasca con sus propias uñas, digamos, ¿no? Y por lo tanto el más rico accede a mejor plan que la persona de menores ingresos. De hecho, las personas de menores ingresos no están en el sistema ISAPRE, están en FONASA, justamente porque no pueden pagar los planes. La primera propuesta que había estado tratando de enviar el Ministerio de Salud tenía una diferencia, tenía 3 escalones en esta diferenciación. Sin embargo, la Corte Suprema volvió a sacar un fallo que ratificaba el fallo del Tribunal Constitucional y por lo tanto echó por el suelo la propuesta que en ese momento había estado trabajando el Ministerio y por lo tanto tuvo que volver a la mesa de dibujo. Donde hoy día tiene que haber una tarifa que sea plana, digamos, un plan único. Y un plan único. Eliminar los 50.000 o no sé cuántos miles de planes que hay hoy día en oferta. Debemos andar alrededor de los 58.000 planes, de los cuales alrededor de 12.000 se transan anualmente. Ahora, en ese contexto, el problema principal de la reforma es que la reforma no es solamente un tema financiero, sino que es principalmente la forma como se va a organizar la oferta de servicios para atender a una población que está envejecida y que tiene enfermedades crónicas. Es lo que nosotros llamamos técnicamente el modelo de atención. Hoy día el modelo de atención del sistema privado es básicamente un sistema de pago por prestación. Este es un modelo que se está abandonando en todo el mundo porque es un modelo muy perverso. La clínica gana más en la medida que usted le hace más cosas, lo tiene más días cama, en camas más complejas, le hace más exámenes, le cobra por el uso de más insumos y más medicamentos. Y eso se está abandonando todo el mundo. Por ejemplo, Obamacare, una de las cosas que hace es justamente tratar de erradicar eso. Sí. Esto no ha estado en el debate, en la discusión. Se ha ido mucho por el ámbito financiero. ¿Y la integración vertical? Mire, la integración vertical es un tema que es controversial. Desde el punto de vista económico, la integración vertical, así como la descentralización, no es ni buena ni mala, sino que tiene que ser analizada en su mérito en cada caso. Por ejemplo, hoy día es criticable la integración que hay entre ISAPRES y clínicas, producto de que la regulación está a nivel de las ISAPRES y no a nivel de las entidades integradas. Por lo tanto, si uno quiere integrar clínicas e ISAPRES, tiene que tener una regulación totalmente distinta, porque lo que se vende es una cosa diferente a la persona. Ya no es un plan de libre elección, sino que es un plan que está integrado. Sin embargo, en el sistema público, los servicios de salud están integrados con el FONASA y nadie discute ese tipo de integración porque se entiende que va en beneficio de las personas. Sí, Ronnie, hablemos de, antes que se nos vaya el tiempo, me gustaría hablar más que de las ISAPRES, porque creo que se ha hablado mucho de las ISAPRES y no está la mayoría de los chilenos ahí. No, el 80% está en FONASA. El 80% está en el Fondo Nacional de Salud. Hasta el presidente está en FONASA, dijo. ¿Qué cambios se deben hacer en FONASA de la mano con alguna reforma al sistema de salud privado? Porque, a ver, ya hay mucha gente que está pensando seriamente en salirse de la ISAPRE. Incluso antes de conocer la reforma. Incluso muchos interesados en, me voy a FONASA y compro un seguro complementario. Sí. En vez de estar pagando siempre esta cuestión, me conviene más estar en FONASA. Y por último, si me quiero ir a la clínica tanto con un complementario, pago un copago fijo y en fin. Y me sale más a cuenta que estar siempre pagando un plan carísimo que me cubre re poco. ¿Qué cambios se tienen que hacer a FONASA, incluso anticipando una fuga masiva de cotizantes del sistema privado? Perfecto. Mire, efectivamente, el 80% de los chilenos está en FONASA y la discusión ha estado capturada por la élite, que 17% de los chilenos pertenecemos a ISAPRE, digamos, ¿no? El tema principal que nosotros hemos planteado como Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello es que uno no puede hacer una reforma en un sector y olvidarse del otro. Eso no se puede hacer.
uno tiene que hacer una reforma simultáneamente en los dos sectores. De tal manera que cuando se anuncia una reforma al sector ISAPRE, paralelamente tiene que haber una reforma al FONASA, porque lo que uno está haciendo es interviniendo la seguridad social en salud. Y la persona y los médicos y los recursos son vasocomunicantes. Y los tienes que hacer conversar. Exactamente. Un ejemplo súper claro es, por ejemplo, las garantías. Exactamente. El GES, por ejemplo, se pensó en esa lógica transversal. No sabemos cómo va a conversar el proyecto de ISAPRE con el FONASA Plus o la monetización de FONASA que el presidente ha anunciado. Sin embargo, debieran haber algunos pilares ahí que son básicos, ¿no? El primero es que en un escenario de reforma de seguridad social, FONASA tiene que tener un mayor grado de autonomía. No puede ser una entidad política que dependa directamente del ministro de Salud, sino que uno tiene que derivar hacia una figura un poco más autónoma, probablemente con un directorio, donde haya representantes de distintos sectores sociales y políticos, que impida que sea capturado políticamente por el gobierno de turno y por lo tanto pueda hacer una política de Estado de más largo plazo. Ese es un primer tema. Segundo tema, tiene que consolidarse la separación de funciones, como se señala técnicamente, desde la perspectiva de que FONASA tiene que tener libertad para poder asignar los recursos a los establecimientos hospitalarios y a los servicios de salud. Y no necesariamente estar capturado por los servicios, por los hospitales y muchas veces por los gremios. ¿Eso qué implica? Implica que FONASA tiene que modernizar sus mecanismos de asignación de recursos, tal como hoy día está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. O sea, ir hacia formas más interesantes de definición de lo que se va a comprar, ya no estas prestaciones, este molidillo, sino que más bien paquetes, soluciones sanitarias que apunten a que la población esté en el largo plazo mejor en términos de salud. Sí, ahí también hay una discusión que tiene más que ver con una cosa ideológica, que es, por ejemplo, la compra de servicios o de camas al sistema privado, que han dicho, claro, se agiliza mucho la cosa, se apuran las listas de espera, pero esto también está significando un tremendo negocio para el sistema privado, porque en el fondo le compran el sistema público. En fin, lo que tenemos que fortalecer es el sistema público con sus hospitales y las camas en ese lugar. Es un poco como la discusión de la educación pública con las universidades privadas. ¿Cómo se tiene que equilibrar esa situación? ¿Está bien el modelo como el actual, en el sentido que, claro, a lo mejor el paciente, si tú le preguntas, a mí me da lo mismo el modelo, yo lo que quiero es tener una cama, sea privada o sea en un hospital, pero tenerla? Sí, una de las cosas que hizo el GES fue anteponer la garantía de la persona, el derecho de la persona a la atención de salud por sobre los otros elementos. De tal manera que si la persona no puede resolver en un cierto tiempo en el sector público, puede... Se le garantiza en el sector privado. Claro. En un tiempo determinado, con valores y financiamiento determinados. Ahora, eso puede ser administrado de tres formas distintas. La derecha habitualmente ha recurrido a la compra de prestaciones en el sector privado y es una estrategia que además a los grupos médicos les conviene, ¿no? Porque las tarifas en el sector privado son bastante más altas. Pero genera incentivos perversos en el sector público porque tienden a no resolver la lista de espera para después resolverla a precios más altos en el sector privado. La izquierda trató más bien una estrategia de más largo plazo, que era la construcción de hospitales. ¿Se acuerda los 60 hospitales que anunció la presidenta Bachelet? Pero tuvo inmensos problemas en poder echar a andar los hospitales, de tal manera que el aumento de las camas y de los pabellones para resolver la lista de espera no se dio. Y hay una tercera estrategia que no ha sido explorada, que es la estrategia que hoy día es lo que están trabajando los países desarrollados, porque los sectores privados son muy pequeños en las economías desarrolladas y todo el mundo sabe que los procesos de inversión son de muy largo plazo. Construir hospital uno se demora 7 años y formar a un especialista sobre 7 hasta 9 años. Por lo tanto, ¿qué hacen los países desarrollados? Desarrollan una tercera estrategia, que es una estrategia de aumento de productividad. Es decir, rehacen todo el proceso. Regestionarlo. Exactamente, ¿no? Y por lo tanto incorporan tecnología, mejoran la coordinación y eso permite que se aumente la eficiencia del sector. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es combinar las tres estrategias. Habrán elementos de corto plazo en el cual uno tendrá que cubrir el sector privado, uno no puede abandonar la inversión a largo plazo, pero tiene que explotar esta estrategia intermedia de mejorar fuertemente la eficiencia en el sistema público. Sí. Volviendo al tema de las ISAPRES y de la última polémica que ocurrió con esta circular que frenaba la rebaja automática, ¿no?, del precio de los planes.
Acá estuvo en el programa Estado Nacional ayer el ministro Santelices y defendió el actuar del superintendente en circunstancias de que lo habría hecho porque heredó un sistema bastante complicado, trató de administrar la situación. Pero acá se ha criticado mucho el concepto que utilizó el superintendente para justificar la decisión, que es mantener el equilibrio en el sistema y no afectar. Entonces muchos dijeron, bueno, acá la autoridad o la superintendencia está para qué, para preservar la buena salud de las ISAPRES o de las personas. Porque claro, si usted sale de un grupo de riesgo, lo normal es que lo saquen del valor más alto. Así como cuando no pagas te cobran al tiro. Nadie te la perdona. ¿Por qué se actúa así entonces? Bueno, de hecho se rectifica, se acortan los plazos. Sí, claro. Sí. Mire, yo creo que el problema es más complejo, ¿eh? No creo que solamente radique en la persona del actual superintendente. Lo que hemos observado es más bien un debilitamiento de la actividad regulatoria y de la actividad de fiscalización de la superintendencia, yo diría, en estos últimos 2 gobiernos. Recuerde usted, tuvimos el caso de Más Vida, que fue básicamente porque la superintendencia no reguló adecuadamente y permitió que esta ISAPRE llegara al nivel de desastre financiero que llegó, digamos, ¿no? Y eso no es este gobierno, eso fue el gobierno pasado. Y ahora, claro, se genera esta situación que también tiene que ver con la estructura de funcionamiento de la superintendencia, que está muy debilitada, ¿no? Si uno quiere tener un buen sistema de salud, un sistema de salud privado funcionando de manera sana, es indispensable una buena regulación. Es clave eso, porque además el ministro Santelices, una de las cosas que más bulla metió fue el concepto que utilizó de las cajas negras, de la falta de transparencia. O sea, él habló de incomprensible las alzas de las ISAPRES. Entonces, el ministro de Salud lo encuentra incomprensible. Si el ministro de Salud dice que es una caja negra, que es una cosa oscura, claramente esa reforma a las ISAPRES debería tener como uno de sus principales focos la claridad. Claro, lógico. Lo que pasa es que el problema de cuál es el origen del aumento de los costos y los gastos en salud no es tan fácil, ¿eh? Claro, suena muy popular decir de que las cosas aumenten y sería bueno que no aumentaran, pero... Bueno, las ISAPRES dicen fundamentalmente el gasto en salud aumenta por el abuso de licencias médicas, por la compra de tecnología, pero lo más llamativo es el asunto de la judicialización. Sí, sí. No, mira, O sea, aquí... hay que pagar las costas sí. y te la cobran a ti también. Sí, no, pero yo creo que eso es marginal dentro del análisis más global y de tendencia que uno hace del sistema ISAPRE. Dentro del sistema ISAPRE, ¿cuáles son los principales impulsores de crecimiento del gasto? El que está de base y que está operando en el sistema público también es el envejecimiento de la población y este surgimiento fuerte de enfermedades crónicas en la población chilena. O sea, la población chilena está más enferma y más vieja. Y eso necesariamente va a ser más costoso. Sí. ¿Por qué? Porque una persona de más de 65 años en promedio gasta entre 3,5 y 4 veces más que una persona bajo esa edad. Por lo tanto, cada vez que se traslada población a segmento de adulto mayor, automáticamente el gasto aumenta, sin que se haya hecho nada nuevo. Ya, pero un momento, un paréntesis. Y todo el tiempo que soy joven y que no soy tan viejo y que soy sano y que pago y pago y pago todos los meses, ¿no debería tener un balance la cosa? Pues, ok, ya, cuando yo me ponga más viejo o si por mala fortuna me enfermo, sí, me transformo en una persona más costosa. Pero ¿por qué la vara de inmediato? Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Es como que te cobren lo mismo por un seguro de auto el que choca día por medio al que no choca nunca. Sí. Riesgo. Son dos elementos distintos. Uno está relacionado con el gasto, con el costo de la salud, y otro está relacionado en cómo financiamos eso. Por lo tanto, el gasto en salud está aumentando y eso uno lo ve. Que es por lo que decía usted. Claro. Edad, enfermedades crónicas. Uno de los elementos elementos es ese. Y eso pasa en todo el mundo. Todo el mundo desarrollado estamos observando este fenómeno. Distinto es cómo lo vamos a financiar y ahí tiene sentido su pregunta, ¿por qué tengo que pagar yo el 7% cuando soy activo y gasto poco y después esa plata no la puedo utilizar de viejo, digamos, ¿no? Sin embargo, volvamos al tema del gasto porque es el que está haciendo que aumente el gasto tanto en el sector público como en el privado. De hecho, el gasto en el sector público aumenta más que en el privado. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Y aumenta como entre un 30% por sobre la tasa de crecimiento del gasto privado, ¿no? Pero bueno, volvamos entonces tenemos estos impulsores. El otro gran impulsor es la tecnología.
la tecnología es cara, ¿no? En términos de fármacos, de insumos, porque es muy riesgosa, y uno tiene que hacer muchos experimentos y por lo tanto lo que efectivamente sale al mercado tiene que absorber todos los costos de la innovación de todas las industrias. Entonces la innovación tecnológica es cara. Por eso que los países desarrollados han estado desarrollando sistemas de evaluación de tecnologías sanitarias para poder separar la paja del trigo y ver qué cosa incorporamos y cuál no. Y el tercer elemento está relacionado con el modelo de atención que yo le señalaba y con los mecanismos de pago. Y lo que nosotros tenemos son los mecanismos de pago más inflacionarios que hay en el mundo. Por lo tanto, cuando aumenta el precio del plan y el costo en salud, la pregunta es, ¿cuánto le asignamos a cada uno de estos factores? Y mi intuición, porque no tenemos estudios todavía certeros respecto a este tema, y sería bueno que el ministro, que le preocupa tanto la transparencia, transparente los datos, tanto del sector público como el privado, para poder hacer los estudios. Necesitamos saber cuánto pesa cada. Y mi impresión es que el último componente hoy día es el impulsor de costos más fuerte. Probablemente, y esto a ojo de buen cubero, alrededor de la mitad del aumento del gasto está hecho por mecanismo de pago. Y eso es ineficiencia de la gestión de los planes de salud de la ISAPRE. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué tengo que trasladarle yo ese costo a las personas si la ISAPRE lo están haciendo mal? Eso debería ir contra las utilidades de ellos y no traspasárselo al precio. Sí. Finalmente, en esta oportunidad, ¿por qué sí sería viable una reforma a la salud si en el primer gobierno de Piñera, cuando Mañalich tenía a cargo este proyecto y el Ministerio de Salud, tenían una configuración en el Parlamento incluso con más votos, era más favorable? Hoy día tienen una oposición mayor en el Parlamento. ¿Por qué hoy día sí puede ser? ¿Qué puede abrir la puerta o ser la llave para que sí haya un cambio, no solamente para ISAPRE, sino que también en FONASA, para una corrección? A ver, yo creo que uno de los elementos que ha cambiado es la situación del sistema ISAPRE. Hoy día está el sistema ISAPRE haciendo agua. Pese a sus ganancias. Pese a sus ganancias, sí, porque la tasa de ganancia inclusive ha venido bajando, ¿no? Está bastante más apretado, el costo técnico ha subido, la judicialización es una complicación, mala evaluación por parte de sus usuarios. Es una industria ya enferma. Por lo tanto, los directivos del sistema ISAPRE se han abierto a la idea de la seguridad social y de la reforma. Ese elemento no lo teníamos antes. Entonces, ahí hay un cambio importante. Segundo, yo diría que desde el punto de vista político, la derecha, los partidos de derecha, se han abierto a la idea de la seguridad social, que eso tampoco estaba en su libro. Ellos lo que planteaban era libertad de elección y seguros privados a ultranza en planes individuales. Hoy día ya no. Hoy día el ministro está hablando de un plan universal y eso es un avance. Por lo tanto, tenemos dos elementos que confluyen. Tercero, yo diría que ya llevamos 13 años de la reforma del GES y probablemente esta reforma ya está agotada en el sistema público. Y por lo tanto, el sistema público requiere otra reforma. Uno lo está viendo en la lista de espera que se disparan, en la deuda hospitalaria que se dispara, en la falta de gestión. Y por lo tanto, ese es un tercer elemento que tampoco estaba antes, ¿no? Entonces, eso genera un panorama que hace que hoy día haya mayor posibilidad de tener una reforma. ¿Dónde están los elementos en contra? Yo diría que el ministro de Salud ha tenido una mala estrategia para armar un proceso de reforma. A mí me tocó trabajar ¿En qué sentido? A mí me tocó trabajar 20 años en el Banco Mundial. Yo trabajaba justamente en financiamiento y reformas de salud y apoyábamos a los gobiernos en América Latina para esos procesos. Y típicamente una de las recomendaciones que uno da es que cuando un país entra en un proceso de reforma tiene que tener una oficina que maneje la reforma, que se llama Secretaría de la Reforma, Comisión de la Reforma. ¿Pero no es más burocracia eso? No. Que es justamente, por ejemplo, la figura que adoptó Lagos. Lagos tenía una ministra de Salud, que en ese momento era Bachelet. Y el encargado del auge. Y el encargado del auge era el doctor Sandoval. Y por lo tanto, el doctor Sandoval hace dos cosas que hacen que el proceso de reforma se viabilice. Primero, resuelve todos los problemas técnicos, que en este caso son complejos y cuantiosos. Porque aquí hay temas financieros y temas de modelo de atención y de prestaciones que hay que resolver. Que eso no lo va a resolver el Parlamento, porque el Parlamento está especializado en problemas políticos, no en problemas técnicos. Y la segunda cosa que hace esas comisiones es que sondean y tantean el terreno político. Es decir, comienzan a hacer conversaciones y ven cómo está la correlación de fuerza para ciertas ideas. Y por lo tanto, al interior de esa comisión hay flexibilidad para cambiar cosas. Una vez que eso está más o menos maduro, le dicen al ministro, mire ministro, esto tiene piso para irse al Congreso.
Y el ministro entonces se lo lleva al presidente, discuten la estrategia y por lo tanto eso maximiza la probabilidad de reforma. Y esa previa es la que usted no ve en este caso. Esto no lo hemos visto. No hemos visto porque nosotros hemos estado invitando, tratando de aproximarnos como universidad, porque nosotros no tenemos una posición política específica, trabajamos con todos los gobiernos, nos interesa trasladar el conocimiento para ponerlo al servicio de ellos. Y a pesar de nuestras múltiples solicitudes, nunca nos han convocado ni llamado para poner nuestra experiencia a servicio de. Cosa que si hubiera ocurrido, si hubiera habido una unidad de reforma, una secretaría de reforma. Por lo tanto, el ministro de Salud tiene un problema de arquitectura complejo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Yo creo que una de dos cosas. O sigue aplazando la entrega, porque no puede resolver todos los problemas financieros y técnicos, o dos, va a mandar un proyecto muy malo al Congreso. Y por lo tanto vamos a tratar de hacer discusión técnica en un lugar donde no hay técnicos. Donde no hay técnicos. Bueno, Ronnie Lenz, vamos a ver si su pronóstico se cumple o no, porque el proyecto debería llegar dentro de este mes. 1.000.000 de gracias por la invitación, venir. Un gusto. Que esté muy bien, buen día.